Bueno, pues bueno, no, iba a decir que me da mucho gusto, pero no me da tanto gusto porque me encantaría que estuviéramos ahorita todos en un aula ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que supiéramos y que estuviera ahí la gente interactuando con nosotros, como suele suceder, y que luego, bueno, saliéramos ahí por los pasillos y nos fuéramos, pues, no sé, a echar un tequila o a platicar o a bailar, pero bueno, eso no me da tanto gusto, pero bueno, de todos modos me da muchísimo gusto estar aquí y agradezco muchísimo a la FIL Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora sí que ya son muchos, muchos, muchos años estar en la FIL, de platicar en la FIL, de transmitir. Ya estaremos también viendo a ver si el próximo año podemos estar otra vez transmitiendo como solíamos hacerlo siempre. Pero bueno, de verdad, gracias a la FIL Guadalajara, pues por invitarme a esta conversación que voy a tener con Javier Cercas, alguien a quien he leído mucho, pero también le tengo un gran cariño. No es que nos hayamos visto tantas veces en la vida, pero cuando nos hemos visto con tanto cariño que, bueno, pues ya lo considero un buen amigo y por lo mismo también extraño que no podamos estar físicamente juntos, pero de todos modos les prometo que vamos a tener una rica plática. Pues estamos cada quien desde nuestros respectivos lugares. Yo los recibo en mi casa aquí en la Ciudad de México, así que no prometo que no se puedan aparecer de repente mis perros o alguna cosa así, pero bueno, pues es parte de lo que sucede cuando estamos en estos entornos, digamos, virtuales o esto que se ha convertido ya en una Zoom normalidad. Querido Javier Cercas, qué bueno tenerte, qué bueno verte, qué bueno estar, aunque sea en esta charla. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Gaby, sobre todo muy contento de estar contigo. Tienes toda la razón. Para mí lo nuestro fue un amor a primera vista. Literal, Y literal. estoy muy feliz de verte. Es verdad, lástima que nos veamos en Guadalajara, donde sí nos vimos un año, si te Sí, acuerdas. sí, claro. Hice una entrevista allí. Y en fin, sí, espero que el año que viene poder estar en la feria ya presencialmente. Estoy seguro de que será así. Sí, yo también estoy seguro de que será así. Y bueno, hoy el pretexto que tenemos para platicar con Javier Cercas, no es que uno no esté uno, pero el pretexto que tenemos es este libro que se llama Independencia, que aquí lo tengo en mi manita, en papel todavía. Yo, algunos los tengo en papel, muchos en electrónico, pero este sí lo tengo aquí en físico. Y este es el pretexto y vamos a estar hablando de independencia, pero vamos a estar hablando de muchas otras cosas. Vamos a estar hablando un poco de literatura, un poco de lo que ha sido este año también. Y me gustaría arrancar un poquito con eso contigo, Javier, que es un poco, bueno, digamos, pasa un año pandémico en España, ustedes la pasaron pues duro, la pasamos duro en una buena parte del mundo, pero España la pasó dura sin lugar a dudas. Y cuando yo platico con escritores o con escritoras, contigo lo he hecho también en la radio en los últimos meses que hemos podido platicar, también hacia distancia. Pues sí, lo que normalmente me dicen escritores y escritoras es, pues yo de por sí, mi trabajo es estar en un lugar escribiendo, por lo tanto, pues estar recluido, ¿no? Estar en pandemia recluido no necesariamente cambió mi rutina, pero a mí me parece que en el fondo sí cambian muchas cosas, aunque sea la misma dinámica, pero cambian muchas cosas y cambian también en cuanto a estado anímico. ¿Cómo miras hacia atrás estos 18 meses, por ejemplo, Javier, de todo lo que ha pasado? Mira, Gaby, yo estoy de acuerdo con mis colegas, ¿eh? Es decir, para nosotros tal vez ha sido menos duro que para otras personas. Esto es lógico, ¿no? Es decir, es cierto que nosotros estamos habituados a llevar una vida más casera. Al fin y al cabo, el trabajo de un escritor, ¿en qué consiste? Consiste en estar en su casa, leer, escribir y pensar en las musarañas. Eso es básicamente nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, para mucha gente, y no digamos para muchos jóvenes, ha sido muchísimo más duro, porque la gente no está acostumbrada a pasar tanto tiempo en casa. Lo cual no significa que para nosotros no haya sido también una situación rara. Yo te voy a decir la verdad. Si me lo preguntas personalmente, ha sido muy buena. O sea, para mí, si esto no hubiese sido una catástrofe colectiva de dimensiones planetarias, realmente hubiese sido una bendición personal. Porque yo es que estaba en mi casa con mi mujer, con mi hijo, haciendo lo que me gusta. Realmente he escrito muchísimo. Y además, algo más, hay escritores que a veces he oído decir, no, es que la situación para mí era imposible, yo no podía escribir porque pensaba en lo que ocurría alrededor. Sinceramente, a mí esto puede sonar mal, Gaby. La verdad, a veces suena muy mal y por eso las mentiras tienen tanto éxito, obviamente, como tú sabes que eres periodista. Pero para mí, yo tenía una buena conciencia total, porque lo mejor que podía hacer era quedarme en mi casa. O sea, yo no soy médico, no podía ir a
a echar una mano ahí a un hospital. Lo máximo que podía hacer, lo mejor que podía hacer era quedarme en mi casa. Entonces, para mí, mi familia tampoco ha padecido, no he padecido directamente esto. Yo sabía que había mucha gente que lo estaba pasando mal, pero insisto, no podía hacer nada más excepto quedarme en casa. Ahora, las consecuencias de esto, bueno, eso todavía realmente está por ver. Yo solo te diré una cosa. En Europa, ya no digo en España, en Europa en general, la reacción política a esto ha sido mejor que la que desencadenó la crisis de 2008, que como sabes, en Europa, en Estados Unidos, en Europa, fue durísima, brutal, y la reacción política fue pésima, muy mala. En cambio, esta ha sido menos mala, ha sido mejor, y ahora mismo yo no soy pesimista. O sea, yo creo que, primero, que vamos a salir de esto. Gaby, esto no es la primera vez, es que a veces, esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Es que esto parece que nosotros creemos que esto somos los primeros que lo padecemos. No es así. Nosotros, con una ingenuidad o con una, tal vez la palabra sería ignorancia tremenda, creíamos que estábamos blindados contra este tipo de cosas. Que la ciencia, que la tecnología, que la medicina nos blindaban, nos protegían de esto. Pero no es así, no era así. Sí, sí. La historia de la humanidad es la historia de las pandemias. Entonces, nosotros hemos sido víctimas de una más. Es verdad, seguro que tú añadirás que esta tenía unas características especiales. Es verdad, absolutamente cierto. Pero ahí estaba. Y en fin, no Sí, es... sí, sí, sí. Coincido contigo, pero y fíjate que estaba viendo el otro día una serie de estas series, ahora iba a decir serie de televisión, pero usar la palabra televisión ya me hace pertenecer a una generación ya muy avanzada, una serie en video, que se llama The Morning Show, y estaba viendo la segunda temporada, y la segunda temporada arranca y mandan a uno de los reporteros, y dicen, oye, vete a China, porque algo está pasando ahí, que hay como un virus, ¿no? Y en la televisora en Estados Unidos, pues no le hacen demasiado caso, ¿no? Así como, sí, pero bueno, pues es un virus, está ya como medio lejos y además aquí están las primarias y estaban bien en las elecciones y no sé qué, ¿no? Entonces, lo estaba viendo y fíjate, me estaba yo acordando que en febrero del año pasado, y me acuerdo muy bien la fecha porque fue un año bisiesto y por lo tanto hubo un 29 de febrero, y me acuerdo que el 28 de febrero estábamos, mi co-conductor en la radio, Javier Risco y yo, estábamos transmitiendo desde Acapulco. Estaba el abierto de tenis en Acapulco, nos habían invitado a transmitir y estábamos desde Acapulco, ¿no? Y era un viernes, me acuerdo perfecto que era un viernes y estábamos en un hotel, que es un hotel maravilloso, que está ahí en Acapulco, y veíamos atrás de nosotros, estaba el mar y el amanecer y estábamos así como, wow, o sea, es la vida, ¿no? Y fue la primera vez que hablamos con un doctor que ahora se ha convertido en una gran figura mediática, el doctor Macías, y entonces le hablamos y le dijimos, oiga, doctor, ahí viene una cosa, hay un virus, ¿no? En China y como que ya está en Europa y ya vemos que España e Italia y que la están empezando a pasar mal y nos tendríamos que preocupar. Me acuerdo perfecto de esta primera conversación, ¿no? Y bueno, luego pasan un montón de cosas. Y mi pregunta contigo, Javier, digamos, asumiendo y suscribo absolutamente todo lo que dices, pero ¿qué te cambia, por ejemplo, de algunas, incluso prioridades de tu ficción, prioridades de tu pensamiento? ¿Qué te cambia, digamos, en este tiempo? Incluso para bien, ¿eh? O sea, yo coincido contigo, hay muchas cosas que han pasado que han sido para bien, asumiendo la enorme tragedia que significan las pérdidas humanas, pero también para bien, pero ¿qué chip te cambia, no? Porque, insisto, yo veo para atrás y digo, pero qué ingenuidad un poco la nuestra, ¿no? Así como decir, pues aquí estamos en Acapulco, está increíble, es un viernes, vamos a echarnos después algo, y ahí hay un virus extraño, ¿no? Y pues de esto ha sido menos de 2 años, Javier. Sí, no, mi caso fue parecido también. Yo, la primera vez que lo hice estaba en Colombia, en Medellín, y el rector de la Universidad de Medellín mencionó el virus. Yo pensé, bueno, esto es una cosa que ocurre en China y que no va a tener una... En fin, me pareció una cosa exótica, ¿no? Como el ébola, ¿no? En un determinado momento, ¿qué tal? Sí, ocurrió, pero que no iba a tener la extensión que ha tenido. Bueno, ingenuidad e ignorancia, esa es la verdad. En mi caso, absolutamente. ¿Qué me cambia a mí? A mí personalmente no lo sé. Sí, bueno, claro, esa conciencia de la fragilidad, de nuestra fragilidad, ¿no? Se hace más aguda, ¿no? En mi caso y creo que en el caso de todos. Yo, Gaby, no creo,
esto se habló mucho al principio de la pandemia, ¿no? Había optimistas que decían, no, vamos a aprender de esta pandemia, no, ahora saldremos más solidarios y más, ¿verdad? Y más conscientes de nuestras limitaciones y más eso, y más solidarios, e invertiremos más en la sanidad pública, en la ciencia. Entonces, yo no lo creo, Dani. O sea, Gaby, me encantaría pensar que vamos a aprender algo de esto. ¿Sabes? Bernard Shaw decía, lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Repetimos una y otra vez los mismos errores. No creo que vayamos a salir mucho mejores de esto. Es más, te diré más. Creo que se nos va a olvidar muy pronto. Muy pronto. Buen punto. Y lo sé no porque yo sea futurólogo, me gustaría mucho serlo. Lo sé porque la historia lo dice. Es decir, tú piensas, simplemente, Gaby, mira, esta novela, sin ir más lejos, la independencia transcurre en el año 2025 y apenas hay un par de alusiones a ella, ¿verdad? A la COVID. Un par de alusiones de pasada porque están hablando de no sé qué. Y la gente me ha dicho, ¿pero cómo? En el año 2025, ¿pero cómo va? ¿Cómo no, la gente no hablará de la COVID y tal y cual? Y yo estoy casi al 100% seguro de que en la vida cotidiana eso se habrá olvidado por completo. ¿Y por qué lo sé? Porque ha sido así a lo largo de la historia, Gaby. Es decir, tú piensas, por ejemplo, el punto de comparación más elemental y creo que más iluminador es la llamada gripe española, ¿verdad? La llamada gripe española que asoló el mundo entre 1918 y 1920. Muy bien. O sea, hace 100 años exactamente. Esa fue terrible, Gaby, pero realmente terrible, mucho peor que la actual. En la actual, yo el otro día leía que no llegamos a los 5 millones de muertos en el mundo, contabilizados al menos. Bueno, la gripe española mató a más de 50 millones. A más de 50 millones. Bueno, en el año, y esto acabó en el año 20, en el año 1925 nadie hablaba de eso. Absolutamente nadie hablaba de eso. Y el mundo no había cambiado. Habían cambiado algunas cosas, como ahora. ¿Ahora qué ocurre? Pues algunas cosas los cambios que ya estaban en curso se han acelerado, es verdad. Algunos cambios. Somos más conscientes de algunas cosas, Gaby. Es verdad. Y políticamente, personalmente, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de los cuales ahora somos más conscientes, pero que ya era un tema antes, el dilema entre seguridad y salud, entre seguridad y libertad, digamos. Claro. Ese dilema, cuanto más libertad, menos seguridad, cuanto más seguridad, menos libertad, ese dilema ahora somos muy conscientes de él y va a ser uno de los temas, de los asuntos fundamentales del mundo, ¿no? en el futuro inmediato. Pero ese tema ya es un tema esencial de las democracias. Es decir, eso es, vamos, de la vida social casi, ¿no? Entonces, no es que sea un problema nuevo, ni que el mundo haya cambiado, tal vez somos más conscientes de algunas cosas. Pero eso se va a borrar. Y solamente piensa una cosa, Gaby. Piensa una cosa que es impresionante. El rastro que dejó literario, es muy significativo, literario, artístico, etc. La gripe española es prácticamente nulo. Prácticamente nulo. Es decir, Gaby, piensa en la Primera Guerra Mundial, que mató a la mitad de gente que la gripe española y fue casi contemporánea, contemporánea. Al final, tenemos películas, tenemos novelas conocidísimas, poemas, de todo, ¿verdad? Obras de todo. La mitad. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, que mató más o menos la misma gente, 50 millones más o menos, los mismos que la gripe española. Bueno, cada día sale una nueva película sobre la Segunda Guerra Mundial, series de televisión, de todo, absoluto, y desde el primer momento además. ¿Qué ha dejado la gripe española? Sí, tienes toda la razón y no lo había pensado, no lo había pensado así, pero tienes absolutamente toda la razón. Nada. Y aprovecho para brincar a tu novela, Independencia, que como les decía, pues es el pretexto. Primero decirles que es una novela absolutamente deliciosa, que se lee, son de estas novelas que, bueno, como una muy buena novela policíaca, que lo es, entre muchas otras cosas, pues no la sueltas, ¿no? Son de esas que quieres saber, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a encontrar? No sé, bueno. Entonces, tiene una trama ahí, que ahorita hablamos también de ello, pero obviamente tiene una trama ahí policíaca maravillosa, dura, compleja, personajes que son duros también. Y fíjate qué curioso, Javier, no había yo reparado hasta ahorita que lo dices, no había yo reparado que en realidad no está muy, sí, no está muy presente, bueno, no está presente el COVID por ahí. Hay dos alusiones. Exacto. Y hasta ahorita que lo dices, no había reparado en ello.
pero pues sí, posiblemente por lo mismo, porque creo que vamos a querer, digamos, como resbalar muy pronto, sumergirnos muy pronto otra vez en una normalidad que nos olvide, que nos permita olvidarnos de algo que tal vez a diferencia de las guerras, pues las guerras las provocamos de alguna manera nosotros, y aunque el virus tenemos mucha culpa de lo que pasa con las pandemias, pero también es un asunto que nos recuerda como nuestra animalidad, nuestra parte más biológica, contra la cual en realidad podemos hacer poco, ¿no? Y entonces queremos como olvidarla rápido, rápido y regresar, digamos, a esto, que a veces esto es mucho más brutal, ¿no? Pero como que sentimos que es nuestra construcción. Y quiero entrar a la novela, Javier, porque hay una trama ahí, bueno, es una trama interesante, hay un video, hay una extorsión, la alcaldesa de Barcelona, etcétera, y hay estos personajes, estos policías que son estos personajes también atormentados, pero me parece que retratas también muy bien una sociedad y es posiblemente la pandemia lo ha acentuado un poquito, que es estas sociedades entre desilusionadas, digamos, de lo institucional, pero necesitadas de que algún tipo de orden funcione, de personajes y de individualidades que existen y que tienen voces propias, en donde se cruzan además generaciones y por lo tanto también puntos de vista de horizontes muy, muy diferentes, en donde la tecnología juega un papel importante sin ser una obsesión, pero pues la tecnología ahí está, y hay un video, y ese feed, no sé qué, es decir, hay un mundo en donde yo por lo menos siento, Javier, que retratas muy bien, extraordinariamente bien estas como fracturas, pero que no nos impiden seguir conviviendo, simplemente a veces nos la hacen más difícil, estas fracturas sociales, anímicas, del alma de pronto también. Y me dio mucho esta sensación con Independencia, que debo decir que la he leído ya un par de veces. La primera única y exclusivamente por el placer de hacerlo, y la segunda porque además iba a conversar contigo, pero me da esto, ¿no? O sea, como que estamos viendo más grietas, como cuando hay una sequía y estamos viendo como más grietas por ahí, pero todavía podemos caminar sobre ese piso agrietado, Javier. Sí, sí, hay una visión negra Sí, de la, digamos, de la sociedad catalana, de la Barcelona, de ese momento, sobre todo de la clase dirigente, ¿verdad? Que es una visión, me han dicho a veces que era una visión negra, me lo han dicho a menudo, ¿no? Pero yo creo que es una visión realista y creo que no es válida únicamente para Barcelona, es decir, o para Cataluña, o para España en general. Creo que este libro lo que hace es un retrato, desde mi punto de vista realista, de la toxicidad de las élites enquistadas en el poder. Eso es de lo que habla en realidad este libro. Es decir, Gaby, yo soy partidario de las élites, pero de las élites que se ganan su condición de élites. Es decir, la élite literaria es Dante, Cervantes y Shakespeare. Esos son la élite, son los que valen, ¿verdad? Y la élite futbolística es Messi. Pero las élites enquistadas durante siglos en el poder se vuelven absolutamente tóxicas porque se vuelven absolutamente irresponsables y acaban siendo perversas y acaban siendo venenosas para las sociedades en las que viven. Hay un retrato ahí de esa élite barcelonesa que ha sido responsable de la crisis catalana de los últimos años, ha sido la gran responsable, en mi opinión. Esto la gente no lo sabe, pero es así, es un hecho incuestionable, pero que no es únicamente válido. Tú sabes que la literatura lo que hace es convertirlo, o intenta convertirlo particular en universal. Lo que ocurre en un lugar muy pequeñito, eso es lo que le diferencia del periodismo, ¿no? Lo que ocurre en un lugar muy pequeñito es lo que ocurre en todos, ¿no? Un loco perdido en medio de la Mancha, ¿verdad? Sirve para entender lo que somos los seres humanos, ¿no? Entonces, estas élites, como la barcelonesa, están en todas partes y vosotros en Latinoamérica las conocéis muy bien, ¿verdad? Muy bien las conocéis, pero en qué Europa bueno. las conocemos igualmente, ¿verdad? Están en Madrid, están en Roma, están en París, están, ¿verdad? Hay un Melchor Marín, personaje del cual yo estoy enamorado, y la prueba es que le voy a dedicar 4 novelas que serán una sola muy larga, Wow. utiliza contra estas élites realmente perversas
métodos que en la realidad, por desgracia, no podemos usar, como utiliza contra los maltratadores de mujeres, métodos que en la realidad no podemos usar, aunque la ficción sí. Y por eso, para eso sirve la ficción, para hacer lo que no podemos hacer en la realidad. Pero en la realidad solo tenemos un método contra estas élites, que se llama democracia, ¿no? Democracia, la palabra democracia viene del griego, significa poder del pueblo. Eso es lo que significa. Sí, tomarse en serio la democracia es la única, es decir, el único arma que tenemos contra la toxicidad de estas élites. Entonces, estas élites nos permiten vivir, sí, pero nos permiten vivir mal. Esa es la realidad, ¿no? Y acaban siendo, como digo, catastróficas para todos. Entonces, de eso creo que... me gusta mucho lo que dice la editorial. Por una vez, Gaby, entre tú y yo, sin que nos oiga nadie, me gusta mucho lo que dice la editorial sobre este libro. Dice que es un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Me parece bien. Está lleno de furia, porque Melchor Marín está lleno de furia. Y en ese sentido es un alegato en favor, como digo, de la democracia, ¿no? Del poder de la gente. Sí, pero fíjate, está lleno de furia Melchor Marín, que es además un personaje fascinante, ¿no? Absolutamente fascinante. Está lleno de furia, pero tal vez a diferencia, y esto es lo que me encantó de Independencia, tal vez a diferencia, en fin, de otros Melchores Marines, de otros policías así atormentados por el pasado, no sé qué, hay algo que trasciende, digamos, su propia, digamos, como su propio dolor personal y que no necesariamente lo que está haciendo es solo una revancha personal, pero tampoco es el gran justiciero que quiere hacer que el mundo sea diferente, ¿no? Yo en ese sentido creo que es un personaje muy de nuestros tiempos, en donde no es que hayamos perdido las grandes utopías o no es que hayamos borrado la narrativa con N mayúscula de pensar que el mundo puede ser otra cosa, no sé qué, pero creo que tenemos los pies mucho más aterrizados y a mí un personaje que me parece tan importante es el de la hija, por ejemplo, ¿no? O sea, esta hija que bueno, pareciera de repente solo un personaje auxiliar, ¿no? Ahí que anda por ahí, pues la hija, ¿no? Y cómo tratar con ella, y que si la escuela, y que si no sé qué. Pero incluso los temas, las preguntas, las cosas que pone sobre la mesa, lo que tiene que hacer, cómo está viendo de repente a partir de algunas expresiones, cómo está viendo el mundo, te muestra un poco eso que yo te decía también, Javier, que es la convivencia hoy de diferentes, digamos, como horizontes simbólicos, pero que tal vez a contrapartida de lo que me pasaba a mí, por ejemplo, en mi generación, que mis papás pensaban una cosa y otra, pero no necesariamente dialogábamos, ¿no? O no, ni siquiera, o más bien nos peleábamos, ¿no? No había ni siquiera este interés. Ahora de pronto incluso se sientan a la mesa diferentes utopías, ¿no? A la mesa de la cena, a la mesa se sientan diferentes utopías, y utopías a veces muy pequeñas, utopías más como de existencia. Y eso me parece que lo reflejas de una manera increíble en medio, insisto, de esta parte como policíaca, de ver qué sucede y por qué, y los personajes. Entonces, me quiero detener tantito en eso y luego regresar un poco al tema de la toxicidad de las élites, pero lo humano también es para ti un gran juego, un gran campo de juego, mi querido Javier, la verdad, lo humano profundo. Es lo esencial. Es lo esencial. Es decir, de esta novela se puede hacer es legítima una lectura política, pero nunca lo político es lo fundamental. Lo fundamental es lo humano, de acuerdo, es decir, lo moral. Tú has hablado de, claro, has hablado de que Melchor Marín es un personaje complejo. Bueno, paréntesis, antes que nada te anuncio que Cosette, la hija de Melchor, es importante en esta novela, pero en las próximas lo va a ser todavía más. Ah, qué bien, me gusta. Lo va a ser todavía más. La siguiente, que aparecerá el año que viene, es mucho más importante y luego todavía más. Bueno, en cualquier caso, de eso tratan las novelas. Las novelas tratan de la complejidad de los seres humanos, ¿no? Melchor Marín, tú has hablado de la complejidad de Melchor Marín. Melchor Marín, alguien ha dicho que era un buen mal policía. A mí me parece que es una definición exacta, exactamente igual, Gaby, que Don Quijote es un loco cuerdo, ¿verdad? Estaba totalmente loco, pero también estaba totalmente cuerdo al mismo tiempo. Melchor Marín es igual. Melchor Marín es capaz de cosas maravillosas, es capaz de coraje, es capaz
de generosidad, es capaz de amor, es capaz de, ¿verdad?, de lealtad, de grandes cosas maravillosas, pero al mismo tiempo también es capaz de violencia y es capaz y lleva dentro de sí mismo oscuridad, furia, dolor, etcétera, etcétera. Los seres humanos somos así. Es que lo que hace la literatura, Gaby, en mi opinión, o lo que debe hacer la literatura, es justamente eso, mostrar la laberíntica, la infinita complejidad de los seres humanos. Y eso no cambia a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso desde Homero hasta hoy permanece idéntico. Para mí eso es muy importante decirlo, es decir, la superficie cambia, las circunstancias históricas cambian, pero los seres humanos no cambiamos mucho. Los seres humanos seguimos teniendo, ¿verdad? Seguimos teniendo las mismas pasiones y por eso seguimos leyendo los clásicos, ¿verdad? Porque la gente dice, está Flaubert de actualidad, Cervantes, hay que leer a Cervantes para, ¿verdad? Es válido todavía hoy, pero la respuesta es por supuesto, bueno, por supuestísimo, porque los seres humanos no cambiamos y ese es el tema, ¿verdad? Esa complejidad de los seres humanos, nuestras contradicciones, nuestra capacidad para hacer lo mejor y también lo peor, de eso trata la literatura y de eso intenta hablar, Sí, sí. Lo demás es, bueno. Sí, pero fíjate, y bueno, me da mucho gusto que Cosette tenga, porque sí, me parece un personaje maravilloso, además ahí como va despuntando, ¿no? Esta aún pequeña o aún joven Cosette. Pero, a ver, y el otro tema, Javier, ahorita te escuchaba hablar de lo de las élites, la toxicidad de las élites y leyendo la novela, y bueno, pues está este personaje, la alcaldesa, etcétera. Fíjate, mientras te escuchaba, me estaba acordando de, pues se publica hace que una semana, de lo que lo estamos grabando, lo que estamos hablando nosotros hace unas semanas, no sé qué, se publican los famosos Pandora Papers, ¿no? Y los papeles de Pandora, en donde pues sale medio mundo, ¿no? De las élites que tienen pues sus dineros en quién sabe dónde. Y lo que más me ha llamado la atención es la poca repercusión real que tiene, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, pues ahí está, y con repercusión real me refiero a, bueno, ¿dónde se están dando las investigaciones? Posiblemente veremos caer por ahí algunos poderosos por alguna cosa que habrán hecho que no estuvo bien, pero en el fondo lo que nos vuelve a revelar es esto, es decir, hay una crema innata que se maneja completamente fuera de el resto del mundo, ¿no? Y esto que yo estoy diciendo que puede sonar a obviedad, me parece que cada vez se vuelve más obsceno, ¿no? En su actuar, ¿no? Este asunto de decir, yo soy muy rico y no solamente al ser muy rico o muy rica, yo tengo además la posibilidad de ser todavía más rica porque hay una red en la que yo me conecto que me permite ser mucho más rica, ¿no? Y por lo tanto, pues yo no tengo absolutamente nada en contra de la riqueza, nada, pero por lo tanto, bueno, pues dejo de tributar, dejo de pagar, no me importa, hago una serie de cosas, porque además no necesariamente es ilegal, ¿no? Y lo inmoral, pues tampoco tiene, digamos, como un peso para un sector, ¿no? Y otra vez, no quiero entrar en una dicotomía de los ricos malos y los pobres buenos, no va por ahí el asunto, pero sí hay una red que permite que el dinero tenga sus privilegios y los que no, pues no, ¿no? Y creo que eso es algo sin que caigas o sea, sin que entres en ese tema, en esos temas específicos, pero también lo reflejas muy bien. Hay una especie como de comedia humana también en lo que tú estás planteando en tu novela, en este caso en Independencia, es decir, estos personajes, ¿no? Es que creo que el ejemplo que pones es exacto sobre la impunidad de las élites. Tú dices, no estás en contra de la riqueza, yo tampoco, pero la riqueza legítima, ganada honestamente, ¿verdad? Yo contra eso no tengo absolutamente nada y creo que nadie puede tenerlo. Pero este ejemplo de las Pandora Papers es un ejemplo, es perfecto de lo que estábamos hablando. Pero el problema no son las personas, el problema es el sistema, que permite que estos paraísos fiscales sigan existiendo. Ese es el problema. Y perdóname que vuelva a insistir en lo mismo, quienes lo permitimos somos nosotros, porque nosotros deberíamos presionar con los instrumentos de los que disponemos en las sociedades democráticas, y disponemos de instrumentos para presionar a los gobiernos para que impidan eso. Es que, querida Gaby, es que en Europa existen, en la civilizada Europa, donde, etcétera, el modelo de sociedad de bienestar, etcétera, etcétera, existen paraísos fiscales. Luxemburgo es un paraíso fiscal. Andorra. Etcétera, etcétera. Claro, eso somos nosotros los que deberíamos impedir que eso existiera, porque eso es absolutamente intolerable. O sea,
un rico puede ser muy rico y está muy bien. Este señor se ha ganado la vida, ¿verdad? Muy bien, ha hecho un trabajo, se lo han pagado, muy bien. Pero este señor tiene que pagar impuestos, como todo el mundo, como tú, como yo y como todo el mundo. Y tiene que pagar los impuestos que le corresponden, ¿verdad? Porque lo contrario no es solo insolidario, no es solo, es que es atentar contra la igualdad. Esto es absolutamente intolerable. Y efectivamente, el ejemplo que pones es perfecto, porque para muchos de ellos esto es lo normal. Pues no, no es lo normal, no puede ser lo normal. ¿Comprendes? Es decir, y esto se prolonga en el tiempo. Incluso hay gente que cree que, bueno, claro, como esto ha sido siempre así, pues continúa así. Esa es la toxicidad de las élites. Eso los corrompe a ellos mismos. Y eso nosotros tenemos el poder, bueno, y el periodismo está haciendo una labor en este sentido fundamental, y la justicia tiene que hacerlo, y las leyes que tienen que cambiar. Es así de fácil. Sí, Es un sí, ejemplo vergonzoso. A mí me parece sí. absolutamente vergonzoso. Así de Sí, fácil. Ya, sí, sí, no, sí. no. Sí, bueno, y a los que nos están viendo en este momento, pues invitarlos no solamente a leer Independencia, porque es una novela maravillosa, sino además porque permite este tipo de reflexiones de cosas que pasan ahorita, ¿no? Y bueno, es inevitable, cuando leemos tu libro, Javier, es inevitable un poco de repente aterrizar también muy en la realidad, ¿no? Es cierto, bueno, la pandemia está por ahí mencionada, no sé qué, pero obvio en el caso de Barcelona es difícil no pensar en Ada Colau, es difícil no pensar en algunos personajes. Y te pregunto, casi como técnica de escritor, ¿no? O sea, ¿cómo sí hablar de la coyuntura, pero que esa coyuntura no sea tan coyuntural como puede ser el periodismo, pues, ¿no? Tan coyuntural que luego envejezca muy rápido, ¿no? O sea, los Claro, periodistas lo sabemos muy bien, o sea, yo puedo dar una nota hoy en la mañana y ya para la noche eso ya es viejo y ya, o claro. sea, ya fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que algo viva en las páginas, ¿no? Y que aunque uno se imagine, no es que sea Ada como tal, pero uno se imagina una serie de personas, que no quede anclada en la inmediatez, digamos, de la coyuntura. Claro. No, no, en ese sentido la literatura y el periodismo son muy distintos, como en muchos otros sentidos, ¿verdad? El periodismo no puede inventar, no puede mezclar la ficción con la realidad. En cambio, la literatura lo ha De hecho. preferencia, dirían por algunos, de preferencia. El periodismo no debería Bueno, en la literatura eso lo ha hecho desde que el mundo es mundo. Entonces, tú has hablado, por ejemplo, de Ada Colau, que esto me ha llamado mucho la atención, cómo la gente ha relacionado, digamos, uno de los personajes de la novela es la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Y a mí me ha sorprendido, honestamente me ha sorprendido que mucha gente la haya relacionado con Ada Colau, porque en realidad se parece, hasta físicamente no se parece en absoluto. Bueno, quizá porque es la primera alcaldesa de Barcelona, obviamente, pero es que, o sea, obviamente es la alcaldesa que sigue a Ada Colau. Incluso se habla de Ada Colau como el pasado. Pero, en fin, estas son interpretaciones que hace la gente que son legítimas. Cada uno puede leer los libros como quiere. Pero efectivamente, tú tienes razón. Aunque la literatura pueda partir, bueno, siempre parte de la realidad. Gaby, la ficción pura no existe. Hay que decirlo. La ficción pura No, es un queda invento de claro. quien, No, queda claro. claro, es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción siempre parte de la realidad, siempre se mezcla con la realidad, ¿no? Que es su carburante. Y por eso es interesante. Si existiera la ficción pura, es que no sería interesante, es que ni siquiera sería inteligible, no la entenderíamos. Ahora bien, ¿qué hace la ficción? Parte de la realidad y a veces parte de hechos históricos, digamos, realmente existentes, muy concretos, qué sé yo, Guerra y Paz, pues habla de la invasión napoleónica. Y sin embargo, seguimos leyéndola. ¿Por qué? Aunque no nos interese la invasión napoleónica. Pues porque, aparte de hablar de eso, aparte de estar situado en un contexto preciso, en una situación concreta, como hace el periodismo, es capaz de elevarse. Es decir, es capaz de hablar, volvemos a lo de antes, de las pasiones universales, ¿no? Yo puedo hablar de la Barcelona de 2025, pero en realidad estoy hablando de cosas que han ocurrido siempre, porque esas élites tóxicas han ocurrido siempre, porque los ambiciosos que creen que arrimándose a esas élites tóxicas como Melchor Marín, conseguirán la independencia personal y conseguirán ser ricos, porque los hombres que abusan de las mujeres esto en España se ha hablado mucho ahora de ¿cómo se llama estos? Los grupos de hombres, ¿cómo les llaman? Las manadas, Sí, ¿no? las manadas. Manadas, grupos de hombres que violan mujeres y qué tal. Esto ha estado de actualidad, bueno, está de actualidad constantemente en España, pero eso ha existido siempre, por Dios. O sea,
uno de los, por favor, o sea, uno de los temas esenciales, no ya de independencia, sino de todo el ciclo, de la tetralogía. Esto es una tetralogía. La idea es escribir libros independientes, novelas independientes, pero que al final conformen una sola novela, una sola larga novela, que es la historia de Melchor Marín. Bueno, uno de los temas fundamentales que, curiosamente, del que no se habla mucho, quizá porque a medida que avanza este libro se vuelve más visible, aquí ya es muy visible, es la violencia que los hombres ejercemos contra las mujeres. Este tema, querida Gaby, o sea, esto es un tema, claro, ahora lo vimos como un tema de actualidad, ¿no? Afortunadamente, pero este tema ni lo ha inventado el Me Too, ni lo ha inventado el feminismo. Este tema existe desde que el mundo es mundo. O sea, que la mitad de la humanidad... Claro, lo que pasa es que es un tema tan evidente, tan flagrante, que se nos olvida. O sea, esto es asombroso. Las verdades más importantes son aquellas que están a la vista de todo el mundo, Javi. Y nadie quiere ver, o nadie ve, Sí. o nadie... Desde que el mundo es mundo, la mitad de la humanidad le ha tenido el pie en el cuello a la otra mitad. Esto es así. No es, insisto, ni el Me Too ni nada. Esto es un hecho. O sea, Aristóteles, uno de los hombres más sabios que en el mundo han sido, que las mujeres eran inferiores a los hombres. Esto ha sido así desde siempre. Entonces, ahora, por fortuna, somos conscientes y estamos intentando combatir o empezando a intentar combatir una atrocidad que existía desde que el mundo es mundo. Entonces, en este libro hay efectivamente eso que ahora llamamos una manada, pero ni que las hubiésemos inventado en el año 2015, por Dios. Eso ha existido desde siempre, ¿verdad? Entonces, así, para acabar, así trasciende, entiendo yo, que debe trascender la literatura, lo actual. La literatura parte de la realidad, ¿no? Pero la trasciende, la dota lo particular de un sentido universal. Eso es lo que hace la Sí, y me encanta cómo lo planteas, Javier, porque además vuelvo a lo que decías, es decir, personajes como el de Cosette, pero también otros, pero como, digamos, empieza a haber sedimentos muy interesantes a ver, yo lo pongo un poquito así como sedimentos de indignación que no necesariamente se tienen que manifestar o expresar en grandes manifestaciones siempre en las calles, sino que te van marcando un poco tu retina, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, ¿por qué hoy tenemos mujeres jóvenes, como puede ser el caso de algunos incluso de personajes tuyos, pero mujeres jóvenes que de pronto, digamos, tienen una retina colorada de otra manera? Pues porque vienen acumulando, digamos, expresiones previas que ni siquiera tienen que ser explícitas, ¿no? Si no necesariamente yo tengo que decir, claro, lo que pasa es que quienes me antecedieron lucharon por... No, ni siquiera lo tengo que tener así, pero creo que se va abriendo y a mí Independencia me encantó y yo vuelvo a insistir, a mí Independencia me encantó sobre todo porque es una gran novela que te tiene atrapada de principio a fin. Yo leo una novela porque a mí me gusta que me atrape de principio a fin. Claro. Y porque hay ahí un misterio, lo van a resolver, ¿cómo lo van a resolver? El policía, que si no, que si sí le va a entrar, que si tal, que si no, y que si el desamor y el amor, o sea, y ahí vas, ¿no? Y ahí la vas leyendo y vas caminando con estos personajes y bueno, pues bueno, no les voy a contar evidentemente el final porque el chiste es que si no la han leído, la lean y si la leyeron saben de qué estamos hablando. Entonces yo diría, primero es eso, estamos hablando de una trama trepidante, maravillosa, pero que además me permite ver el mundo desde diferentes ojos, ¿no? Y tu policía, tu Melchor Marín, tiene los ojos, o sea, me encantaría sentarme, me encantaría conocerlo, pues, me encantaría un día decirle, oye, vamos a sentarnos a conversar, ¿no? O sea, como esta posibilidad, además le gusta la literatura y está como en este rollo, ¿no? De los libros, pero no solo por eso, no porque sea un policía que le gusta la literatura, simplemente porque me encantaría sentarme literal una noche a hablar de la vida nada más, ¿no? Y de la noche. Y creo que también de eso va un poco la literatura, querido Javier. Mira, te oigo hablar y no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, la literatura es antes que nada un placer. Así es. Sí. Es que esto es tan elemental, como el sexo, ¿no? Uno de los grandes placeres de la vida. Pero también es una forma de conocimiento. Sí, claro. Como el sexo.
una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás. Y por eso, Gaby, cuando yo me encuentro a alguien que me dice, bueno, es que a mí no me gusta leer, de lo único que me dan ganas es de darle el pésame o de acompañarle en el sentimiento, porque no sabe lo que se está perdiendo. Entonces, eso es antes que nada la literatura. Y eso, por cierto, es la literatura para Melchor Marín, que es antes que nada un lector, ¿verdad? Que hasta los 18 años, cuando estaba en la cárcel, era un salvaje absoluto y que a los 18 años descubrió la literatura y ya no la ha abandonado nunca. La literatura es una forma de vivir más, de una manera más rica, más intensa y más compleja. Eso es, antes que nada, la literatura. Luego, puede servirnos para muchas cosas, pero antes que nada es eso, es placer y conocimiento. Y por eso yo, Gaby, estoy totalmente en contra de uno de los grandes clichés de nuestro tiempo. Tú sabes, si tú hablas con literatos, todos dicen, no, la literatura no es útil y tal, es simplemente, pues eso, estética, tal, no sé qué. Es un disparate. La literatura es muy útil. Yo cuando era joven también pensé que quería ser un escritor postmoderno, a ser posible un escritor postmoderno norteamericano, ¿verdad? También creía eso, que la literatura, ¿no?, era un juego estético, sofisticado, etcétera, ¿no? Es un disparate, la literatura no es útil, es muy útil. Ahora bien, siempre y cuando no se proponga ser útil. En el momento en que se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser gran literatura y deja de ser útil. Pero ¿cómo no va a ser útil, Gaby, el placer y el conocimiento? ¿Cómo no van a ser? ¿Hay algo más útil que el placer en esta vida y que el conocimiento? ¿Verdad? Es un disparate. O sea, yo no conozco nada más útil, nada más, ¿no?, que algo que te vuelva intensa la vida. El problema es, esto lo hablaba un día con Salman Rushdie, creo que en la FIL, sí, en un evento en la FIL, y Rushdie me dijo, pues es verdad, porque él decía al principio, no, que la utilidad, él decía, no, el problema es el concepto de utilidad que tenemos, que es un concepto burgués, ¿verdad? Heredero del siglo XIX. Para los burgueses del siglo XIX lo único útil era hacer dinero. Y por eso grandes escritores, como los grandes escritores del siglo XIX, se rebelaron contra esta idea y dijeron, no, la literatura no es útil. Pero es que hay que ser idiota para pensar que lo único útil es, ¿verdad?, el dinero. El dinero es fantástico, necesitamos el dinero, pero es mucho más útil el placer y mucho más útil el conocimiento, por favor, porque te hace la vida mejor, ¿verdad? Sí. Y por lo menos, y te permite, bueno, está pasando aquí una campanita que posiblemente oigan, pero bueno, así es esto, así estamos creo que está pasando la basura un poco tarde, pero no pasa nada. Pero no, es justo un poco esto que decías, a ver, me quedé con la utilidad, porque fíjense, yo soy tan ñoña que yo tengo aquí un blog y tengo aquí una pluma y he estado apuntando casi todo lo que hemos estado platicando y lo que me ha dicho Javier. Tengo aquí ya un montón de cosas que alguien va a decir, ¿para qué? ¿Lo vas a leer después? Posiblemente no, pero el simple hecho de apuntarlo mientras estamos conversando tú y yo me sirve, ¿no? Ahí estamos hablando otra vez de utilidad. ¿Me sirve para tener más dinero? No, solamente me sirve un poco pues porque me encantaron unas frases que dijiste y ahí las tengo y tal vez algún día las retome y si no tampoco pasa nada, pero por lo menos tengo como el placer un poquito de garabatearlas. Y sí, esta parte de la utilidad me gusta porque yo creo que incluso en México había una campaña, hace algunos años, una campaña para incentivar la lectura entre gente joven, y entonces era, lee 20 minutos al día, ¿no? Y yo decía, es la peor campaña del mundo, del universo. De eso a que te digan que tienes que comer brócoli y espinacas, no hay ninguna diferencia. Y entonces, claro, los niños odian el brócoli y las espinacas porque te obligan a comértelo, en lugar de que te enseñen a jugar con la comida y a que te sepa rico y a que disfrutes. Y lo mismo si me dices, tienes que leer 20 minutos al día, pues es como súbete a la bicicleta o a la caminadora y haz ejercicio. Entonces, claro que lo odias, ¿no? Entonces, pero se le invirtió muchísimo dinero a una campaña de esta naturaleza. Y yo creo, con lo que tú estás diciendo, querido Javier, que al final estamos hablando sobre todo de eso, del placer. Andamos ya medio acercándonos al final y lástima que no estamos con la gente enfrente que seguramente nos haría un montón de preguntas, pero ya lo haremos seguramente el próximo año que nos encontremos por ahí en la FIL. Pero me gustaría ir cerrando contigo un poquito esta reflexión del placer, sobre el placer. Yo quisiera que terminásemos esta conversación de una manera además muy placentera y es un poco como el placer implica también que nos dejemos ir, ¿no? Es decir, que cuando yo leo algo,
o ve algo, porque no solamente es la lectura, estamos hablando de una novela, pero ve algo también o lo que sea, es que yo me deje ir, ¿no? Es que nada, es que yo termine como llorando y termine emocionada, ¿no? En el caso de Independencia, yo les decía que yo me la llevaba a todos lados porque quería seguir sabiendo. Entonces, claro, mi libro está lleno de manchas, manchas de café, está todo rayado, se me cayó en el lodo y tiene algo de tierra, pero es una parte de dejarte ir. Y yo creo, Javier, que debemos celebrar eso, esa posibilidad de dejarte ir y de meterte como en esto, que la piel se te hace diferente, que la mirada se te hace diferente, que empiezas a saborear de otra manera, que de pronto sueltas una carcajada y de pronto te lloras tantito y de pronto volteas y quieres abrazar a alguien solo porque lo que leíste te lo provocó. Y yo creo que eso debemos seguirlo celebrando mucho, Javier. Eso es lo esencial, en mi opinión. Es decir, lo has dicho muy bien. Yo era profesor muchos años, Gaby, en la universidad, y les ponía a mis estudiantes lecturas obligatorias, ¿no? Tú llegas al curso, entonces lecturas obligatorias. Y siempre les decía, mirad, la expresión lectura obligatoria es un oxímoron, es una contradicción en términos, como matrimonio feliz, más o menos. No puede ser una cosa o la otra, ¿verdad? La lectura es eso, es un placer. Es una forma de ensancharnos la vida, ¿no? Insisto, es algo que nos permite vivir más, vidas que nunca podríamos vivir de otro modo. Y que además, de eso, fíjate, es curioso, Gaby, pero de eso, sería para reflexionar, algunos de las mayores novelas que se han escrito nunca hablan exactamente de eso. Es decir, tú piensa, la gente dice que lo que define a Don Quijote o a Madame Bovary es que confunden los molinos con gigantes, ¿verdad? Que confunden la realidad con la ficción. Es completamente falso, completamente falso. Lo que divide tanto a Don Quijote como a Madame Bovary es que quieren hacer realidad la ficción, que quieren que sus sueños sean reales. O sea, son dos inmensos rebeldes. Don Quijote tiene 50 años, frisaba a los 50, dice Cervantes, cuando empieza el libro, y se ha pasado la vida soñando con caballeros andantes, ¿verdad? Con héroes, ¿no? Y de repente dice, ya basta, ahora voy a vivir de verdad eso. Y sale, como sabes, Don Quijote no se llama Don Quijote, se llama Alonso Quijano el Bueno, y se inventa Don Quijote y sale al mundo a convertirse en un héroe y a salvar doncellas indefensas y a desfacer tuertos, no entuertos, por cierto. Madame Bovary le pasa lo mismo, es una mujercita de provincias que se pasa la vida leyendo novelas románticas protagonizadas por heroínas maravillosas, románticas, que tienen aventuras, etc. Y llega un momento que dice, se acabó, yo voy a vivir de verdad la vida. Entonces, no es antes que nada es un placer, pero lo que hacen las grandes novelas, lo que hace la literatura, lo que hace la novela en general, es crear individuos rebeldes, crear individuos capaces de decir no cuando todo el mundo a su alrededor dice sí. Y eso, querida Gaby, eso el poder no lo quiere. Así es. Lo que quiere el poder son individuos sumisos. Quieren tipos que digan siempre sí a todo, ¿verdad? Lo que no quieren son individuos rebeldes. Bueno, ¿hay algo más útil que esto? Que convertirse en alguien capaz de decir no y hacerlo además a través del placer, ¿verdad? Así es. Bueno, además es la rebelión en la máxima expresión, porque además es algo que tú no me vas a poder quitar. Cuando yo siento placer, tú no me lo puedes quitar. O sea, no, me podrás quitar muchas cosas, pero cuando yo siento placer, no me lo puedes quitar. Y cierro nada más, ahorita te escuchaba y me acordaba en los tiempos de más encierro, el año pasado, en la pandemia, yo vivo en un quinto piso y arriba tengo unas plantas y no sé qué, y entonces estaba yo regando mis plantas en el techo y de repente estábamos como en este rollo de la naturaleza recuperando sus espacios. Yo vivo en una zona muy céntrica de la Ciudad de México y la Ciudad de México es la Ciudad de México, este monstruo de ciudad. Entonces, bueno, pero entonces no, la recuperación. Entonces, recuerdo que estaba regando mis plantas una tarde y en el edificio de enfrente veo a distancia que hay un búho sentado, ¿no? Un búho. Y yo decía, un búho.
esto es increíble, ¿no? Entonces yo le tomo fotos al búho y yo decía, claro, claro, es que claro. Entonces me empecé yo a emocionar muchísimo porque yo decía, claro, está regresando y ya tenemos un búho, ¿no? Y gracias a algunos dioses digitales, no la tuiteé la fotografía, porque estuve a nada de poner y decir, los búhos están regresando, sin siquiera pensar si en la zona en la que yo vivo alguna vez hubo búhos, ¿no? Pero bueno, finalmente ya no la subí a redes sociales ni nada. Y al día siguiente le pregunto al portero del edificio en el que vivo, le digo, oiga, ¿ya vio ese búho? Y me dice, sí, es de plástico, lleva ahí no sé cuánto tiempo. Y está ahí para espantar a las palomas, porque luego llegan las palomas. Y yo decía, ¿es de plástico? Sí, y le digo, pues sí, claro, porque no, sigue en la misma posición que ayer en el mismo, o sea, no, y entonces de repente dije, bueno, es de plástico, pero lo que nadie me va a quitar nunca en la vida es esa emoción de saber que yo tenía un búho allá enfrente. Y luego ya fue de plástico, pero no pasa nada. En fin, querido Javier, se nos acabó el tiempo, podríamos estar platicando horas, por supuesto. Yo, como siempre, les recuerdo, esta novela la tienen que leer, se llama Independencia, de Javier Cercas. Esta y todo a Javier Cercas hay que leerlo y leeremos, por supuesto, lo que sigue. Querido Javier, te mando un fuerte abrazo, de verdad, con mucho cariño, qué rica plática y espero verte muy pronto. Eso espero yo también, muy pronto, a ser posible, en el DF, que ya no llamáis el DF, en Ciudad de México. Ojalá. Eso, en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Te mando un Hasta fuerte pronto. abrazo y gracias a todos. Gracias, por supuesto, a la FIL, allá a la FIL Guadalajara. Y bueno, ya nos estaremos viendo, por supuesto, también por allá. Les recuerdo este libro de Javier Cercas, Independencia, está editado en Tusquets. Así que bueno, pues así, ahora sí que dirían clásico, aprovecho para hacer un comercial. Así las cosas. Gracias. Adiós.